Muy buenas, hoy os tengo un cuchillo de la marca Gerber, en concreto es el Gerber Big Rock Camp Knife. Es una pieza que es muy interesante si se encuentra al precio adecuado y que, bueno, como todas las piezas, no hay ninguna perfecta y tiene sus cosillas, tanto buenas como malas. En este caso, Gerber es una empresa estadounidense que lleva desde 1939 en esto de la cuchillería. Inicialmente comercializaba cuchillos de cocina, en 1947 empezó a comercializar su primer cuchillo de caza, en 1966 abre su primera fábrica, porque lo que había vendido hasta entonces se lo fabricaban terceros, y en 1992 comercializa su primera multiherramienta, que desde mi punto de vista fue simplemente revolucionaria. Tenéis enlace a multiherramientas Gerber en una lista de reproducción del canal que se llama obviamente Gerber. Este cuchillo, el Big Rock, está diseñado por Bill Harsey, que es una persona que ha colaborado con marcas como Gerber, Spartan Blades, Chris Reeve o CRKT. Colaboró también con Rex Applegate y Almar. Está especializado en cuchillos tácticos, ¿vale? Aún así, esta pieza en concreto se diseñó inicialmente como cuchillo de caza, para que os hagáis una idea. Es una persona que ha recibido premios como el American Made Knife of the Year en el Blade Show en el año 96, en el año 2007 y en el año 2016. Y también el Collaboration Knife of the Year en el año 2003 y 2010. Es una persona cuyo trabajo está respaldado tanto por el éxito comercial como por el reconocimiento a su trabajo. Este cuchillo en concreto tiene un peso el conjunto de 227 gramos y el cuchillo solo pesa 185 gramos. En cuanto a las dimensiones, 24,2 centímetros medidos de punta a punta, como digo yo. El mango mide 13 centímetros, medido desde aquí hasta aquí, y hay una pequeña curva que hace que luego a la hora de medir la hoja cambien un poco las cifras y tenga 12 centímetros de hoja, de los cuales 11,4 son de filo útil. Este cuchillo está disponible con filo liso, como es el caso, o también con filo combinado, en el que tiene una pequeña sección de filo dentado al inicio de la hoja. Gerber forma parte del grupo Fiskars en Finlandia y, bueno, pues como empresa fabrica en Estados Unidos y también fabrica en China. Esta pieza en concreto está fabricada en China y para mí no es un problema siempre y cuando hay un control de calidad severo detrás. Los Big Rock son cuchillos que tienen el respeto de los usuarios porque básicamente son cuchillos muy sufridos y duraderos, ¿vale? En cuanto a la funda, es una funda de nylon, en este caso balístico, con un inserto interior rígido de plástico negro que hace que el cuchillo en ningún momento pueda perforar o cortar la funda y que el corchete pues no lastime tampoco la hoja. Y como veis, una vez que ponemos el cuchillo en la funda y cerramos el corchete, todo es silencioso y está bien ajustado. Tenemos un pasacintos vertical gigante que da para cinturones de hasta 10 centímetros de ancho. Fijaros qué barbaridad. No tiene posibilidad de porte horizontal y, bueno, pues es una funda que está bien como funda, cumple su función, pero que habría sido mucho mejor una funda de Kydex sencillita. No es una mala funda, como os he dicho, el cierre por corchete es efectivo, no se mueve a ningún sitio la hoja. Una vez que la metemos nos permite transportar el cuchillo con facilidad y es un conjunto bastante ligero de 227 gramos y el cuchillo pesa 185, así que la funda pesa muy poquito. Me recuerda a algunas fundas de cuchillos BAC, que tiene el mismo sistema, pues de nylon exterior y con inserto plástico. Son funcionales, son prácticas, prefiero el Kydex, pero siguen siendo pues unas fundas prácticas que, a pesar de que puedas guardar el cuchillo un poco húmedo o mojado, pues bueno, con el plástico que se seca, o mejor dicho, no absorbe humedad, la facilidad para que se dañen pues es menor que si hubiese sido una funda de cuero cuando metes una hoja húmeda, por ejemplo, o sucia. Sin más, una funda mejorable, pero que hace su función dignamente, ¿de acuerdo? El cierre por corchete, pues bueno, sin más, es un cierre que está ahí. He visto algunos corchetes de esta funda muy desgastados y en algún caso oxidado, pero en el caso de la mía, como he ido casi siempre en la mochila, pues no he tenido ese problema. En cuanto al mango, es un mango de FRN, de nylon reforzado con fibra de vidrio, con un recubrimiento adherente de lo que ellos llaman Tack Hide, que básicamente es una goma antideslizante. Es un mango cómodo, pero si os fijáis es bastante planito, ¿lo veis? Pero sí que tiene un perfil ancho, es decir, una combinación de perfil ancho con un volumen mínimo hace que mi mano lo pueda coger cómodamente y que no sea un mango grueso ni incómodo. Tiene un perfil con una dactilaridad inicial bastante marcada, una curva y un ensanchamiento posterior. Si os fijáis, acaba en un pomo que sobresale, redondeado, que nos permite también colocar un fiador con un agujero bastante ancho de 6,4 milímetros de grosor, o mejor dicho, de diámetro. La hoja tiene un grosor de 4 milímetros, que se dice pronto, es una hoja muy sólida. El mango tiene, como os he dicho, un recubrimiento de goma y una pieza o núcleo rígido.
Pero eso no evita que en zonas como la guarda delantera, si separamos con el dedo, podemos separar la goma, dejando la parte rígida, digamos que llega hasta aquí, y el resto, como podéis ver, es un poco más flexible y goma. Y eso pasa pues en ambos lados, ahí lo podéis ver. ¿Qué significa esto? Pues que si trabajas, por ejemplo, con alimentos y se te mete un poco de suciedad entre esa goma y esa hoja, cuando llegues a casa lo que vas a tener que hacer es soltar esta tornillería tipo TORS, soltar las placas, limpiar debajo y cuando esté totalmente seco volver a montarlo, para evitar posibles problemas de oxidación. El ajuste entre las cachas y la hoja, que se enteriza, es bastante bueno, pero bueno, hay alguna cosilla mejorable en esta sección de aquí, que podéis ver que sobresale un poco el acero respecto al mango de FRN recubierto de Tag Hide. Tiene un patrón antideslizante en esa goma que recubre el mango de FRN, que hace que tenga un tacto muy adherente incluso con manos mojadas o húmedas. Y si haces fuerza con ganas, no es un relieve que moleste especialmente. Para eso ayuda también ese perfil que tiene el mango, que si os fijáis en la zona que nos va a dar directamente contacto con la mano, no está ese patrón antideslizante, solo está en la parte o superficie plana. Tiene también un trabajo en el que podemos apoyar el pulgar en la hoja, en un agarre lateral, apoyando el dedo en ese hueco que tiene practicado y hacer cortes laterales con esa hoja, que es algo que de vez en cuando toca hacer y está facilitado por el diseño del mango. Conclusiones sobre el mango. Un mango planito, pero ancho, un perfil acertado, unos materiales bastante sufridos y un resultado pues bastante ergonómico, cómodo y práctico. En cuanto a la hoja, es una hoja tipo drop point y aquí viene algo que desde mi punto de vista es mejorable. Han utilizado para esa hoja el acero inoxidable 440A, también nombrado como 7CR17 molibdeno vanadio. Es un acero que tiene entre un 0,65 y un 0,75% de carbono, entre un 16 y un 18% de cromo, tiene una retención de filo moderada, adquiere un filo bastante fino, pero por otro lado es un acero que es muy resistente a impactos y a torsiones o flexiones. Es un acero que, desde mi punto de vista, es más adecuado para hojas largas que para cuchillos compactos o navajas, pero aún así muchas empresas chinas, por algún motivo que desconozco, aunque seguramente sea porque es más barato como material que un 440C, lo utilizan muchísimo en sus piezas. Así que bueno, pues es un acero económico que con un tratamiento térmico adecuado pues da hojas muy resultonas y muy resistentes. 4 milímetros de espesor, una pieza muy sólida. Unas muescas que acompañan en la primera parte del final del mango, diríamos, hacia la hoja, que nos permite hacer un agarre atrasado, apoyando el pulgar, un mango de 13 centímetros que nos permite hacer eso tranquilamente, y si queremos adelantar la mano y ponernos más cerca de la hoja, también tenemos ese apoyo pasada esta cresta, diríamos, para poder apoyar el pulgar y hacer cortes imprimiéndole más fuerza. Es un cuchillo con una hoja bastante ancha, con una parte del lomo gruesa, pero que está vaciado prácticamente, a ver si lo puedo enseñar, hasta el lomo, hasta aquí. Ahí lo podéis ver, hay una sección mínima de mesa, que es esta parte plana, y de esa manera tenemos una pieza que es muy cortadora, pese a tener 4 milímetros de grosor, con un vaciado plano bastante alto. El acabado es un acabado sandblasted mate, ¿vale? Que en mi caso brilla un poco más de lo debido, si os fijáis, porque ese acabado sandblasted mate tiene cierta tendencia a que cuando trabajas con alimentos, por ejemplo, un poco ácidos, le salen pequeñas pintitas de óxido si no lo limpias muy rápido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo luego estos cuchillos los limpio con un limpiador para metales, que suele ser, por ejemplo, algodón mágico de Aladín, y lo que pasa es que ese acabado mate acaba siendo más brillo que mate, en mi caso. Pero bueno, eso es porque soy una persona un poco tiquismiquis con ese tema de las pintitas de óxido. El logo de Gerber en este lado, y en el otro lado no tenemos ningún indicativo de nada más, ¿vale? Ni la aleación de acero, ni el país de fabricación, que en este caso sería China. Tenemos esta opción con filo liso, que es la G1589, o también está disponible con filo mixto, que es la G1588. Es un cuchillo barato en Estados Unidos, porque se puede conseguir incluso por 30 euros. ¿Cuál es el problema? Que aquí cuesta unos 50 euros. Y sinceramente, por 50 euros hay cuchillos mejores que este. Si lo consigues a un precio económico, pues, por alguna plataforma de venta o similar, y lo adquieres alrededor de los 30 euros, pues es una compra maravillosa. Si tienes que pagar por él 50 euros, pues ya no es tan maravillosa. Es un cuchillo que tiene una dureza entre los 55 y los 57 HRC, con un vaciado plano alto, cortador, una pieza muy sólida, con un mango ergonómico, cómodo y un conjunto que para ser una pieza con 4 milímetros de grosor, pues
un peso que es bastante contenido, 227 gramos, 185 gramos solo el cuchillo. Ayuda mucho que la funda sea así, muy sencillita, muy trotera, pero bueno, pues es una funda que hace su función, ni más ni menos. Puedes llevar el cuchillo en ella, queda protegido tu equipo de cortes o similares, y tú también, y hace su función de funda. Pero como os he dicho, es un cuchillo que con ese acero 440 en la hoja, pedir por él 50 euros me parece excesivo. Por lo demás, un diseño muy interesante, una muesca, en este caso tipo española, la parte inicial del filo, que igual es más gruesa de lo normal o más ancha de lo normal, y que aleja un poco de más el filo de la mano, pero aún así si pones la mano cerca de él tienes mucho control de ese inicio de filo. Y lo malo es que hace ese efecto gancho que a veces pasa cuando vas a cortar algún cordino o similar, que se queda metido en este cuello y que te cuesta más cortarlo, ni más ni menos. Pero es un cuchillo, como os digo, muy versátil, diseñado inicialmente para caza, que si lo encuentras al precio adecuado puede ser interesante. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés, y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.